biodiversidad, conocimiento y cooperación. A continuación, unas palabras de Andreas Getkamp, director del proyecto Ecovalor México. ¿Andreas? Sí, muy buenas tardes a todos que están aquí reunidos en la Ciudad de México y allá en todo el país, o yo escuché también en otros países también, están conectados. Mi nombre es Andreas Getkamp, soy el director del proyecto Ecovalor de parte de la GIZ. Estoy manejando 2 proyectos aquí en México y apoyando un poco a la embajada en el portafolio de biodiversidad, que es el área de cooperación más grande que tiene Alemania con México en este momento. Desde 2010, el índole y las estrategias de proyectos de mutuo interés entre Alemania y México han cambiado bastante. Es decir que lo que tenemos ahora como proyectos en implementación son proyectos en donde ambos países están buscando en conjunto soluciones para problemas que a nivel internacional también están tratando de resolver. Así que es un portafolio bien innovador en donde se trabajan temas de cómo fortalecer la conectividad en diferentes aspectos de conservación marina, de biodiversidad marina, y eso es también parte de la familia de los nuevos proyectos en trabajar el tema de valoración de servicios ecosistémicos, como es el proyecto de Ecovalor. Ecovalor ya tiene 3 años en aplicación, van a seguir 2 años más. Este año, por supuesto, es un año decisivo también para nosotros, porque todo el mundo va a mirar hacia México en cuanto a la COP13, que se va a celebrar en Cancún en diciembre de este año. La COP es el gremio más alto del convenio de biodiversidad, y se espera que van a llegar alrededor de 10,000 delegados y visitantes de 193 países. Entonces es un momento que marca también un hito importante en mostrar también los avances en cuanto a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, y por supuesto junto con la CONAP estamos viendo también de cómo podemos aportar con resultados interinos en ese sentido. Me alegra mucho que justo en este tiempo de preparatorio para la COP tenemos también este espacio de webinar en trabajar sobre aspectos importantes de la biodiversidad, sobre conceptos innovadores. Y desde que la primera vez se hizo un encuentro introductorio unos 3 semanas atrás, hoy estamos llegando más a los temas conceptuales de los servicios ecosistémicos, y me alegra mucho que tenemos 2 colegas aquí de Puma, de la UNAM, aquí Dalia Ayala y Fernanda Contreras del proyecto Global Values, que nos van a acompañar en esa discusión, y nos deseo que vamos a tener un intercambio fructífero a través de esta plataforma. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Proporcionan servicios que forman los elementos centrales para el crecimiento económico. Este mensaje no siempre parece haber llegado a los planificadores para el desarrollo. Con frecuencia, los objetivos de sostenibilidad ambiental son considerados distintos y a veces en conflicto con los objetivos de desarrollo. No obstante, los ecosistemas naturales son la parte esencial de la infraestructura del desarrollo, proveyendo servicios y equipamiento para que la sociedad y la economía funcionen y crezcan. Es importante considerar que diversos factores influyen en cómo la gente gestiona, usa e impacta en los ecosistemas y sus servicios.
pueden actuar como causas de la degradación o de la conservación de los ecosistemas. Y justamente para conocer más al respecto, en esta conferencia contaremos con las 2 presentaciones de nuestras 2 invitadas de honor del día de hoy y posteriormente tendremos un bloque de preguntas y respuestas. Los invitamos a todos y todas a que por favor envíen sus preguntas. Por favor, si nos siguen vía internet, escríbanlas y mis compañeras Lisette Moreno y Dafna recibirán sus preguntas. Y aquí en el público tienen en sus lugares unas tarjetitas en donde también pueden apuntar sus preguntas. Dicho lo anterior, vamos a comenzar con la presentación de la maestra en ciencias Dalia Elizabeth Ayala Islas. Actualmente, ella está a cargo del área de educación ambiental en el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad de la UNAM, en donde diseña y desarrolla actividades, programas, talleres y materiales de educación ambiental para diversos públicos, desde niños hasta adultos. Además, coordina e imparte cursos sobre biodiversidad, educación ambiental, sustentabilidad, cultura ambiental y diseño de proyectos. Desde 2009, se encarga de la ejecución del proyecto, integrando la educación ambiental a la educación básica, en el que se imparten talleres de educación ambiental a niños y niñas de escuelas primarias públicas de la Ciudad de México y del Estado de Morelos. Ha impartido charlas de divulgación y cursos cortos sobre ética y sustentabilidad, resiliencia, cambio climático, aves y conservación, así como cursos de educación ambiental a nivel secundaria, biología a nivel bachillerato y biología de la conservación en el programa de posgrados en ciencias biológicas de la UNAM. Trabajó en la coordinación del megaproyecto universitario Sistema de Informática para la Biodiversidad y el Ambiente, SIBA, y ha participado en diversos proyectos enfocados al conocimiento y conservación de aves de México, tanto en Chiapas, Hidalgo y Veracruz. Dalia nos presentará definiciones importantes como biodiversidad, trade-offs, clasificación de servicios ecosistémicos y los vínculos que existen entre biodiversidad, servicios ecosistémicos y el desarrollo humano. Dalia, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida y escuchamos tu presentación. Muchas gracias, Gloria. Buenas tardes a todos y todas. Pues como bien les decía Gloria, yo soy bióloga y les voy a hablar hoy de lo que significan los servicios ecosistémicos, por qué se han vuelto relevantes, qué significa esto de los trade-offs o intercambios, cuando uno toma decisiones de manejo de los ecosistemas y todo esto que tiene que ver con los derechos humanos y el bienestar, que es un punto importante. Entonces, ¿me pasan la que sigue, por favor? Bueno, primero, para entender por qué tenemos que hablar de servicios ecosistémicos, tenemos que considerar que estamos en una crisis ambiental global, una crisis civilizatoria que nos pone en riesgo como especie y para lo cual necesitamos desarrollar de manera urgente estrategias que nos permitan cambiar la dirección a la que nos estamos dirigiendo, que es básicamente un precipicio. Entonces, para poder entender cómo hacemos estas estrategias y cómo transformamos los patrones de consumo y de producción de manera que podamos vivir con bienestar todas las personas del planeta, del presente y del futuro, pues el primer paso es entender de dónde viene nuestro bienestar, cuáles son estas grandes fuentes de bienestar y esto que tiene que ver con los servicios ecosistémicos. Para entender qué son los servicios ecosistémicos, tenemos que partir por entender qué significa la biodiversidad. La biodiversidad es un concepto más o menos reciente, que se gesta a finales o a mediados de la década de los 80 y que se refiere a la diversidad de la vida en todas sus expresiones. Desde el nivel genético hasta el nivel ecosistémico y los biomas, que son grandes ecosistemas en el planeta, a diferentes escalas espaciales y temporales, es decir, la biodiversidad del pasado, o los seres vivos del pasado son parte de la biodiversidad, los seres vivos del presente y también los seres vivos del futuro, con todas sus interacciones, con todas las estrategias que tienen para obtener recursos para vivir, con todas las estrategias que tienen para comunicarse, para defenderse, para buscar pareja, etc. Y en todas las escalas espaciales, desde el nivel muy local, como un lago o una charca o una cueva, por ejemplo, hasta el nivel global, a nivel de biomas, estos grandes ecosistemas en el planeta, y que nos permite mantener todos los recursos o nos permite existir a todos los demás seres vivos, ¿no? De acuerdo a la Convención de Diversidad Biológica, la CDB, pues la biodiversidad se define como la variación de todo tipo entre los seres vivos, incluyendo, entre otras cosas, el nivel genético, bueno, los ecosistemas marinos, acuáticos y terrestres, complejos ecológicos de los que estos son parte, con todas las interacciones que existen entre los seres vivos y el medio,
y incluye la diversidad a nivel de especies, o sea, a nivel genético, entre especies, y la diversidad de ecosistemas en el planeta. Bueno, además de que tiene estos 3 niveles, se considera que tiene 3 atributos, composición, estructura y función, que son fundamentales para la provisión de servicios ecosistémicos. Pásenme la que sigue, por favor. En este diagrama solamente les muestro de manera muy resumida esto que les acabo de decir. La diversidad incluye todas las escalas de tiempo y espacio, todos los niveles de organización de la materia viva, sobre todo genes, especies, ecosistemas, y además 3 atributos: estructura, composición y función. Si me pasan la que sigue. Bueno, habiendo dicho esto, hay que reconocer que uno de los retos más grandes que enfrentamos como humanidad es la conservación de la biodiversidad, que se considera uno de los límites clave para el funcionamiento de todas las dinámicas planetarias, y que está en riesgo porque la tasa de extinción actual sobrepasa por mucho la tasa de extinción natural, lo que nos pone ante un enorme reto. No sabemos cuál va a ser el final de esta historia, sabemos que nuestra especie está en riesgo, asociada en parte a esta gran pérdida de biodiversidad, y que tenemos que empezar a tomar acciones urgentes para resolver. La biodiversidad también, el enfoque de servicios ecosistémicos nos ha permitido entender la importancia de la biodiversidad y de mantener ecosistemas sanos para generar bienestar para las poblaciones humanas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a través de entender de qué manera los humanos obtenemos beneficios de los ecosistemas, podemos cambiar la relación que tenemos con los ecosistemas, podemos valorarlos de manera diferente, podemos tomar mejores decisiones de explotación. Si yo entiendo la importancia, por ejemplo, de los manglares para el bienestar de una población local, puedo tomar mejores decisiones sobre el manejo de esos manglares, en lugar de decidirme solamente por argumentos económicos o políticos, ¿no? Yo puedo tomar decisiones si considero prioritario mantener la protección a la población de los eventos climáticos extremos como huracanes e inundaciones sobre otro tipo de manejo del ecosistema. A lo mejor decido conservar el manglar en lugar de poner un hotel, porque eso me va a proveer servicios ecosistémicos que yo considero prioritarios, y les voy a explicar un poco más adelante. Este enfoque ha sido muy criticado porque para muchos, y sobre todo desde la ética ambiental, la biodiversidad tiene un valor intrínseco de existencia que superen mucho a los beneficios que los seres humanos como una única especie podamos obtener de estos ecosistemas. Sin embargo, este enfoque sí nos ha permitido hacer visibles a los ecosistemas. Nos ha permitido también entender por qué es importante nuestro derecho humano a un ambiente sano. O sea, si no tenemos buenos ecosistemas o ecosistemas sanos con todos sus niveles de biodiversidad y sus atributos, pues no podemos alcanzar a cubrir este derecho humano a un ambiente sano, que está en el caso de México ejemplificado o explicitado en la Constitución en el artículo 4, y nos ha permitido además este enfoque tener una herramienta de sensibilización y de información a la población civil muy importante. Antes del enfoque de servicios ecosistémicos era muy difícil meter los costos ambientales en las decisiones económicas y políticas y a veces sociales en muchos países. Este enfoque, al hacer muy evidente la relación entre bienestar y ecosistemas, nos ha permitido entonces visualizar y visibilizar a los ecosistemas. Y esto, esperamos, nos permite tomar mejores decisiones de manejo, conservación y explotación, porque nos permite anteponer esta visión, pues sí, muy antropocéntrica de lo que nosotros como especie necesitamos para sobrevivir y la importancia de mantener ecosistemas sanos para vivir bien. Pásenme la que sigue, por favor. Bueno, en la literatura pueden encontrar servicios ecosistémicos y servicios ambientales, y no existe realmente una diferencia muy clara entre lo que es uno y el otro. Generalmente se utilizan como sinónimos. Originalmente se empezó a hablar de servicios ambientales en la década de los 70, los servicios que proporcionaba la naturaleza, por ejemplo, y luego a partir de los 90 se empezó a hablar más de servicios ecosistémicos, sobre todo a partir de un trabajo de Robert Constanza que publica en el 97, donde valoran económicamente los servicios ecosistémicos del planeta, 22 servicios ecosistémicos en 17 ecosistemas del planeta. En realidad, hablar de servicios ecosistémicos nos hace referencia a procesos ecológicos que tienen mucho más sentido desde el punto de vista de la ecología y de los procesos que mantienen la vida en el planeta y los procesos evolutivos. Servicios ambientales generalmente se considera que hace referencia a solamente una serie de procesos ecológicos sin definirlos muy claramente. De hecho, hablar de ambiente es hablar de un término un poco ambiguo, de manera que los ecólogos en general han buscado migrar de servicios ambientales a servicios ecosistémicos. Cuando hablamos también de servicios ambientales, dejamos de fuera los bienes tangibles. Cuando originalmente hablábamos de bienes y servicios ambientales, los bienes eran las cosas tangibles que nos da la naturaleza,
y los servicios se expresaban como procesos ecológicos que mantienen el bienestar o que permiten el bienestar humano. Hablar de servicios ecosistémicos nos involucra o incluye esta parte tangible que obtenemos de los ecosistemas. Entonces, aunque a veces en documentos y publicaciones desde la economía se habla más de servicios ambientales, desde el punto de vista de la biología y de la ecología, lo más correcto es hablar de servicios ecosistémicos. Bueno, desde que se definieron, no existe una sola clasificación. Si me pasan la que sigue, no existe una sola definición de servicios ecosistémicos. Es un tema que se ha reconocido desde los años 40 con el trabajo de Aldon Leopold, que hace muy explícita la relación entre las personas y su bienestar y los ecosistemas, pero es hasta la década de los 90 cuando empieza a trabajarse ya un concepto más desarrollado sobre lo que significan servicios ecosistémicos. Aquí les pongo solo 3 definiciones. La de Constanza, en el 97, que es un trabajo, un parteaguas en la manera en la que vemos los servicios ecosistémicos, que dice que son los bienes y servicios, o sea, bienes como alimentos y servicios como la asimilación de residuos o polinización, de los ecosistemas que representan beneficios que la población humana obtiene directa, a través de la explotación directa de ciertos materiales o de alimentos, o indirectamente a través de procesos de regulación climática, por ejemplo, de las funciones de los ecosistemas. Luego hubo un documento, la evaluación de los ecosistemas del milenio en 2005, que define los servicios ecosistémicos como los beneficios que la población humana obtiene de los ecosistemas. Y luego en 2004 hay otra definición de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos que dice que son funciones o procesos ecológicos que directa o indirectamente contribuyen al bienestar humano o tienen un potencial para ello en el futuro. A mí me gusta esta parte de hablar del futuro, me gusta mucho la definición de la EPA. Estas solo son 3 de las múltiples definiciones que se han propuesto desde la década de los 70s y luego en los 90s y luego en los 2000s para tratar de definir qué son servicios ecosistémicos. Además de definirlos, ha habido toda una estrategia y una serie de esfuerzos muy importantes para clasificarlos, de manera que podamos entender mejor los procesos detrás de estos servicios y del bienestar que generan, de manera que los podamos valorar mejor en todos sentidos, no solamente en el económico, y que podamos entender de qué manera las actividades humanas pueden tener impacto en estos procesos y por lo tanto en el bienestar de las poblaciones humanas. Pásenme la que sigue, por favor. Bueno, yo solo les voy a presentar 3 de las múltiples clasificaciones que existen. Todas las clasificaciones, les decía yo, buscan clarificar los procesos detrás de los servicios ecosistémicos y la manera en la que estos procesos ecológicos se reflejan en el bienestar de las personas. Este que les pongo aquí es uno que Wallace propuso en 2007. Wallace decía o propone pensar en los procesos ecológicos, pero también pensar en la visión de los seres humanos, lo que los seres humanos percibimos como beneficios que nos brindan los ecosistemas. Entonces lo que tenemos en la columna de la izquierda son los valores humanos o percepciones humanas sobre el bienestar que tiene o que propone Wallace, en donde están 4 cosas: que haya recursos adecuados, que haya protección de depredadores, de parásitos y enfermedades, que haya un ambiente físico y químico benigno que nos permita vivir con cierto bienestar y que exista una realización sociocultural. En la columna del medio viene qué procesos o servicios ecosistémicos percibimos nosotros a nivel individual. Para Wallace es muy importante entender y dejar muy claro que la percepción de los servicios ecosistémicos ocurre en primera instancia a nivel individual. Y, perdón si voy muy rápido, y que a partir del nivel individual construimos de manera colectiva estos servicios que nos generan. Entonces, a nivel individual podemos percibir recursos adecuados, pues que tengamos alimentos, que tengamos agua limpia, que tengamos oxígeno, que tengamos energía, no solo energía a través de los alimentos o para calentarnos, sino a través de combustibles como leña o madera o petróleo. Pausa, tenemos creo que ¿Tenemos un inconveniente técnico? Ok, va a detenerme un segundo. Sí. Les voy a escribir que tenemos problemas y que nos esperen. Sí, no te preocupes. ¿Desde dónde se dejó de escuchar? Veo hoy. Sí, desde la 1. Desde la Diapositiva 2. Desde la diferencia de servicios. Así, desde la definición de servicios ecosistémicos. Ok. Desde que dijeron Dalia, bueno. Así es esto. Colegas, acabamos de tener unos inconvenientes técnicos. Informen si pueden tener buena recepción. Estamos atendiendo las fallas de conexión y hicimos una pausa en el camino con nuestra ponente. Les comentaba yo, ya definimos servicios ecosistémicos. No existe una sola definición, hay muchas definiciones, es un concepto que seguirá evolucionando.
Pero para poder entender la manera en la que el manejo de los ecosistemas tiene impactos en el bienestar, desde esta visión de servicios ecosistémicos se han intentado distintas clasificaciones. Yo les decía que iba a presentarles 3. Esta es la de Wallace, del 2007, que considera que antes que otra cosa hay que partir de los valores o percepciones humanas que nos permiten vivir con bienestar, y que esos son 4 componentes o 4 grandes valores: recursos adecuados, protección de depredadores, parásitos y enfermedades, ambiente físico y químico benigno y realización sociocultural. En el centro les pongo una columna en donde vienen los servicios ecosistémicos que se perciben a nivel individual. Para Wallace es importante enfatizar que las personas percibimos primero estos beneficios a nivel individual y luego generamos de manera colectiva toda una serie de valores y visiones del mundo asociadas a estas percepciones individuales. Por ejemplo, en el caso de recursos adecuados, pues los servicios que generan o que percibimos a nivel individual tienen que ver con tener alimento suficiente, con tener oxígeno, con tener agua limpia y con tener energía. No solo para vivir, la energía contenida en la comida, en los enlaces químicos, sino también como combustible, leña, carbón, petróleo y otras fuentes de energía, el sol mismo para la producción agrícola, etc. En el caso de protección contra depredadores, bueno, que exista protección contra parásitos y depredadores, que nadie nos coma, que los parásitos no acaben con las poblaciones, o que las enfermedades no acaben con nuestra población, como pasó con la peste negra hace ya un par de siglos. Un ambiente físico, químico y benigno, pues que tengamos condiciones de temperatura y humedad adecuadas para que nuestra fisiología y desarrollo emocional, físico, psicológico sea adecuado y podamos vivir felices. Y finalmente, realización sociocultural tiene que ver con ser parte de un grupo social. Para los seres humanos como especie gregaria necesitamos sentirnos parte de un grupo social, que tengamos algún espacio para recrearnos, para divertirnos, para relajarnos, que podamos tener aprecio o espacios que podamos dedicar al pensamiento, a la belleza, a la investigación, etcétera, y que nos permitan un modo de vida digno y acoplado con los recursos y la biodiversidad asociada al lugar en el que vivimos. Ahora, los procesos biológicos y ecológicos que permiten que existan estos servicios para generar esta sensación de bienestar o estos valores de bienestar tienen que ver con la regulación biológica, por ejemplo, de plagas, o la polinización, o el control del clima, los ciclos de nutrientes para mantener las condiciones de productividad de los terrenos activos, etc. También tiene que ver con que existan organismos que controlen enfermedades y plagas, que haya unos animales que se coman algunos parásitos o que puedan regular sus poblaciones. Tiene que ver con interacciones socioculturales. La relación entre los ecosistemas y los seres humanos es muy antigua. Desde que aparecimos como especie hemos mantenido una relación muy estrecha y hemos transformado a los ecosistemas a la par que los ecosistemas nos transforman a nosotros. Procesos económicos que han tomado decisiones sobre qué tipo de explotación, en dónde, en qué magnitud para un ecosistema determinado. Y en la parte de la realización sociocultural se asume que la biodiversidad, el suelo, el agua son bienes o son activos que los seres humanos podemos utilizar y manejar para obtener esta realización sociocultural, de manera que esta realización ocurre a nivel de cada población o de cada cultura. No tenemos la misma realización sociocultural en México que en Asia, en algún país de Asia o que en algún país africano, depende de muchos otros factores, y esta parte cultural va a definir de qué manera explotamos los recursos y los ecosistemas de un lugar. Si me pasan la que sigue. Otro de los ejercicios que se han hecho para clasificar los servicios ecosistémicos es el de Turner y colaboradores, que en 2008 proponen un sistema de clasificación tratando de reflejar la complejidad de los ecosistemas, que es uno de los temas más importantes cuando pensamos en servicios ecosistémicos. Los ecosistemas son sistemas muy complejos con alta incertidumbre porque no los conocemos a detalle. Entonces Turner propone que hay dos tipos de servicios ecosistémicos, los intermedios y los finales, y que la interacción entre estos dos generan al final de la cadena beneficios para las personas, que son los que podríamos medir y valorar económicamente, pero para poder entender cómo valorarlos hay que entender todo el proceso detrás de esos beneficios o de esos objetos de bienestar. Entonces, por ejemplo, consideran servicios intermedios, primero la formación del suelo, y con la formación del suelo viene el ciclo de nutrientes, viene la polinización, viene la producción primaria de biomasa a través de la fotosíntesis. Luego hay servicios finales que están después de estos servicios intermedios, como si hay ciclos de nutrientes, pues a lo mejor hay acceso al agua limpia. Si hay polinización y producción primaria, pues tenemos producción de alimentos. Y si hay producción primaria, la vegetación es un factor importante para regular hídricamente a nivel regional. Y esto nos genera pues agua, nos genera alimentos y nos genera protección, por ejemplo, para las inundaciones o para las sequías, manteniendo estos procesos ecológicos.
Aunque existen muchísimas maneras y muchos modelos, y van a seguir surgiendo modelos, quizá el modelo más utilizado es el que se propuso en 2005 en la evaluación de ecosistemas del milenio. Es el más utilizado, es el más conocido, con el que utilizamos para valorar económicamente y generar los ecosistemas, los servicios ecosistémicos, y me pasan la que sigue, considera 4 tipos de servicios ecosistémicos. Los de provisión, alimento, lo tangible, el agua, la madera, la leña. Los de regulación, como la polinización, el control de plagas, el control de inundaciones, la línea de defensa en la costa, por ejemplo, de los manglares. Los de soporte, que dan origen a todos los demás, como la formación del suelo, la producción de biomasa a partir de la fotosíntesis, el reciclado de nutrientes, los ciclos biogeoquímicos. Y el cuarto son los servicios culturales, donde entra la recreación, los valores espirituales, la belleza, las partes la emotividad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo que sentimos, pensamos, lo que aprendemos y lo investigamos, tiene que ver con servicios culturales. Pásenme la que sigue. Por ejemplo, este es un bosque sargazos o de kelp, que es un ecosistema de la costa del Pacífico de Norteamérica, que tiene nutrias y un montón de biodiversidad. Se ha estimado, la que sigue, que provee todos estos servicios ecosistémicos de provisión, de regulación y de soporte. Por ejemplo, protegen la línea de costa, que será de regulación, fijan el carbono, que es parte de regulación al atrapar el CO2 de la atmósfera, mantienen la calidad del agua, que es otro servicio de regulación, estabilizan el sustrato para que la línea de costa no se altere ni se levante el fondo, y de provisión está la cosecha de kelp y el hábitat para otros seres vivos que son importantes económicamente. Entonces uno puede valorar un ecosistema desde esta visión y ver qué beneficios nos generan y tomar mejores decisiones de explotación y manejo. A lo mejor yo no quiero entonces poner una marina y quitar el bosque de kelp porque tengo poblaciones humanas que dependen de la pesquería de los animales que viven allí. Cuando se desaparecieron las nutrias, lo que ocurre es que el ecosistema se colapsó, la explotación de las nutrias para hacer abrigos y otros objetos fue tal magnitud que perdimos todos los servicios ecosistémicos del bosque de kelp. Afortunadamente se han podido recuperar las nutrias y estos servicios ecosistémicos se están recuperando. Pero si hubiéramos sabido esto antes, a lo mejor no llevamos la explotación de las nutrias al límite al que lo llevamos. Y eso es una de las grandes ventajas de la visión de servicios ecosistémicos. La que sigue, por favor. Esta es una gráfica que apareció en la evaluación de ecosistemas del milenio, que relaciona servicios ecosistémicos con bienestar humano. Entonces, voy a irme un poquito rápido. Por ejemplo, los servicios de provisión como alimentos se relacionan directamente con tener bienes materiales para una buena vida y la capacidad para acceder a recursos y obtener un ingreso para una vida digna. Se relacionan con la seguridad porque puedo tener una vivienda ambientalmente segura. Se relacionan con la capacidad de reducir la vulnerabilidad de colapsos y tensiones ecológicas, por ejemplo, al tener buena alimentación, al tener buenos sistemas, buena provisión de agua dulce, etcétera. Pues si viene una catástrofe, pues vamos a tener mejores herramientas para enfrentarla. Por ejemplo, los servicios culturales tienen que ver con buenas relaciones sociales, que hay un espacio de convivencia social, que me permite una integración a los grupos, que me permita tener una cohesión social y reglas claras y transparencia y una operación social o un funcionamiento social mucho más adecuado para cubrir todos los componentes del bienestar. Y al final, buenos ecosistemas con buenos servicios ecosistémicos generan condiciones de bienestar que nos permiten vivir felices con libertades posibles. La que sigue, por favor. Entonces, algo que es importante mencionar y que no quiero dejar de mencionar antes de que se me termine el tiempo son los trade-off o los intercambios. Cualquier actividad humana tiene impactos ambientales y modifica la calidad y cantidad de servicios ecosistémicos. Las decisiones que tomamos sobre qué tipo de producción, qué tipo de manejo, qué tipo de tecnología utilizamos van a definir qué servicios ecosistémicos perdemos por un lado y qué servicios ecosistémicos ganamos por el otro. Si yo decido quitar un manglar para poner un hotel, pierdo ciertos servicios y gano otros. Tengo que decidir cuáles van a ser estos servicios prioritarios, cuáles van a ser mis guías prioritarias para tomar mejores decisiones, y con base en eso puedo generar un patrón de explotación y de desarrollo que beneficie a la mayor cantidad de personas de la mejor manera con los menores impactos ambientales. Creo que lo puedo dejar aquí, ¿no? Al final les voy a poner mi correo, si me pasan, les voy a poner un ejemplito, el que sigue, y ese es mi correo, educacionambiental@puma.unam, y pues muchas gracias a todos por su atención. Sí, solo falta el ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces regresémonos al ejemplo. El ejemplo es este: puedo tener un manglar, que es un poco lo que yo les decía, y puedo decidir, bueno, la gente asociada a ese manglar está en condiciones de pobreza extrema.
¿qué tipo de desarrollo puedo hacer para mejorar las condiciones de esas personas? Entonces, podría dejar el manglar así, con una pesca artesanal y a lo mejor ecoturismo. Podría a lo mejor tumbar una parte importante del manglar y poner una granja para cultivar camarones, o a lo mejor tumbo casto del manglar y pongo un hotel para recibir turistas, con el ánimo de generar condiciones de bienestar mayores para la población. Pero si yo tumbo el manglar para hacer la granja o para generar el hotel, estoy perdiendo servicios de regulación muy importantes del manglar, que ahora reconocemos, que hace unos años no se reconocían, por eso México se ha quedado casi sin manglares, porque las decisiones se toman más desde cuánto dinero van a generar para unos pocos en general, en lugar de qué manera y con qué patrón de explotación vamos a generar la mayor cantidad de beneficios para la mayor cantidad de personas. Si dejo el manglar así, solo permito pesca artesanal, pues a lo mejor no logro llevar a mi población en unas condiciones de vida dignas. Necesito hacer otra cosa para mejorar esas condiciones de vida que van o que exceden la capacidad de la pesca artesanal o el ecoturismo. Entonces tengo que pensar muy bien, a partir de, usando la visión de servicios ecosistémicos, qué quito, qué pongo y de qué manera lo exploto para generar el mayor bienestar. No solamente desarrollo económico, el bienestar se considera que tiene muchos otros componentes emocionales, espirituales, sociales, de salud, etcétera, que sobrepasan el mero desarrollo económico. Entonces, cuando yo tengo claro qué beneficios o qué servicios ecosistémicos me aporta un ecosistema, puedo a lo mejor decidir hacer una mezcla de las tres, ¿no? Mantengo cierta pesca artesanal, hago una granja de camarones chiquita para consumo local y hago un hotel no de 10,000 cuartos, sino de 300 cuartos o de 20 cuartos. Ya se me fue el micrófono. ¿Se acabó la pila tal vez? Ay, yo creo que sí. ¿Verdad? Yo me quiero apurar, pero el micrófono Va a tener que ser a capela. yo no tengo problema. Ok. Muy bien. Bueno, entonces uno puede tomar este tipo de decisiones a partir de los servicios, del enfoque de servicios ecosistémicos, de manera que tengamos los menores impactos ambientales, que generemos el mayor bienestar para las poblaciones, no solo locales, sino a nivel regional, y que nos permita mantener la provisión de recursos de servicios ecosistémicos en el largo plazo. Si me pasan la que sigue ya para terminar, con lo que quiero terminar es recordar que para aquellos servicios ecosistémicos hay que tener ecosistemas saludables, y eso requiere estrategias de conservación muy bien pensadas, muy bien estructuradas y pensando en el bienestar de los seres humanos, pero también de otras especies con las que compartimos el planeta. Tenemos que manejar los ecosistemas de manera que se permita o que se mantengan los atributos de la biodiversidad y sus tres niveles, porque de eso depende la provisión de servicios ecosistémicos. Y finalmente, que antes de tomar cualquier decisión de manejo o de explotación, tenemos que considerar los impactos sociales, económicos y culturales en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo, a nivel local, pero también a nivel regional. Cuando alteramos un ecosistema podemos generar impactos a nivel regional en el mediano plazo y luego recuperarnos es mucho más complicado. En México también tenemos ejemplos en donde los impactos locales se han ido sumando para generar impactos regionales. Toda la costa del Pacífico ha sido un ejemplo, la destrucción de muchos arrecifes del país es otra historia también. Y lo último que quiero decirles es que, a pesar de que los servicios ecosistémicos son una visión muy importante para tomar mejores decisiones, no debemos olvidar que la biodiversidad por sí misma tiene un valor de existencia que sobrepasa solamente nuestras necesidades o la utilidad que nos genera, ¿no? Y ya con eso terminaría. Ahí está mi correo. Ahora sí se funciona. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Al bienestar de los seres humanos, desde el punto de vista de desarrollo económico, tanto desde este punto de vista en cuestiones de salud, en cuestiones de bienestar humano, ¿no? Este logro del bienestar, estas actividades económicas que se desarrollan para el desarrollo económico y todas estas objetivos y desarrollos para lograr el bienestar de las personas dependen fundamentalmente de esos servicios ecosistémicos. Algo muy, muy sencillo de identificar, por ejemplo, para que se dé la actividad agrícola necesitamos la provisión de agua, necesitamos que sea en calidad y en cantidad esa provisión de agua, necesitamos que haya un control de la erosión del suelo, necesitamos diversidad genética, necesitamos muchos servicios que provee el ecosistema. Pero por otro lado también estas actividades y esta búsqueda de bienestar genera impactos, ¿no? Ya también nos lo mencionó la maestra Dalia. Entonces, en este mismo ejemplo de la agricultura, vemos que sí, la agricultura depende de todos estos servicios, pero al mismo tiempo impacta a varios de ellos.
por ejemplo, cuando se usan agroquímicos, existe una pérdida en la calidad tal vez del agua. La misma cuestión de los polinizadores, por ejemplo, puede disminuir la cantidad de polinización, etc. Entonces, sí, los servicios ecosistémicos son sumamente importantes en términos de las dependencias que tenemos de ellos para el bienestar, para el desarrollo, pero también se generan impactos sobre ellos. Entonces, ¿para quiénes son importantes los servicios ecosistémicos entonces? Bueno, la siguiente, por favor. Básicamente, para todos los sectores. Tenemos desde la agricultura, que ya mencioné algunos de los servicios de los cuales depende y cuáles impactan. Tenemos, por ejemplo, aquí una publicación que hace referencia a los servicios ecosistémicos y las ciudades. Las ciudades dependemos fundamentalmente de muchos servicios ecosistémicos que, aunque no se proveen en las mismas ciudades, dependemos de ellos. Provisión de agua, que no se da particularmente en la Ciudad de México, la traemos de distintos sitios, es muy importante para las ciudades. La provisión de alimentos, por ejemplo, la regulación de clima local, para las ciudades es súper importante, el que haya estos espacios donde haya cobertura vegetal que permita la regulación del clima local. La siguiente, por ejemplo, también para todos estos países que buscamos el desarrollo sostenible, a través de distintos sectores, los servicios ecosistémicos proveen un argumento fundamental para hacer esta conexión entre las actividades económicas, el bienestar y la economía y los servicios ecosistémicos. Tenemos también, es interesante y es fundamental el tema para cuentas económicas y ambientales, para la cuestión de pesquerías. Por ejemplo, tenemos una dependencia de los servicios ecosistémicos de hábitat, en el caso de manglares o de arrecifes, para el crecimiento de especies de pesca comercial, pero por otro lado hay otro impacto a la misma población de estas pesquerías, ¿no? Entonces hay una relación de impacto y dependencia de estos servicios ecosistémicos que son relevantes para todos los sectores que requieren generar su actividad económica, y para todos, para los gobiernos también que tienen sus planes de desarrollo, que tienen objetivos de bienestar muy, muy claros. Entonces, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Por qué es importante integrar este enfoque de servicios ecosistémicos en la toma de decisiones y la planeación? Bueno, porque finalmente lo que queremos es que estos objetivos de bienestar, estas actividades de desarrollo, permanezcan. También aquí regreso a lo que mencionaba Dalia. De punto de vista es antropogénico. Los servicios, los ecosistemas tienen valor intrínseco, claro, pero si lo vemos desde el punto de vista antropogénico y los impactos que estamos generando, las dependencias que tenemos de ellos, el enfoque de servicios ecosistémicos es fundamental. ¿Por qué? Porque si no lo tomamos en cuenta, estamos poniendo en riesgo nuestro mismo bienestar y nuestras mismas actividades económicas. Entonces, lo que buscamos es disminuir estos impactos a los servicios, disminuir las dependencias, para que esta provisión de servicios pueda ser sostenida y ese logro de bienestar, esas actividades económicas puedan realizarse de manera sostenible. Desde este punto de vista, realmente, si vemos los servicios ecosistémicos, entran dentro de una función dentro de este bienestar. Entonces, básicamente lo que queremos es invertir sobre ellos, ¿no? Invertir en servicios ecosistémicos es invertir en los objetivos de desarrollo, es invertir en las actividades económicas. Entonces, ahí la relevancia de integrarlo en la toma de decisiones y en la planeación. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, en este contexto de importancia de los servicios ecosistémicos y considerando que hay dependencias e impactos sobre ellos, es importante saber por qué hay estas dependencias y por qué hay estos impactos. Entonces, todas estas dependencias, estos impactos, se dan por una toma de decisiones. Una toma de decisiones sobre Entonces, esta toma de decisiones impacta el uso de estos servicios ecosistémicos. De esta forma, lo que nos interesa saber y de lo que voy a platicar ahora es de la gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? La gobernanza es todas estas interacciones sociales que permiten la toma de decisiones. Entonces, toda esa toma de decisiones que se da a distintos niveles, no necesariamente la gobernanza es una toma de decisiones desde el punto de las autoridades, no necesariamente es desde el punto gubernamental. Esta gobernanza se da en distintos niveles. Se da desde el punto de vista, sí, de las autoridades, pero también se da en otros círculos, en el sector privado, en comunidades, ¿no? Por ejemplo, en los ejidos, en cooperativas, hay toma de decisiones relevantes que se toman a esos niveles y que también implican gobernanza, ¿no? Porque se toman decisiones
en esos círculos también. Entonces, básicamente la gobernanza a lo que se refiere es la toma de decisiones, quiénes son los responsables de esa toma de decisiones, cómo se ejerce ese poder y cómo se rinden cuentas sobre las decisiones que se toman. Ahora, dado el término de gobernanza y lo que el término implica, lo que es importante entender para trabajar los aspectos de gobernanza es cuáles son esas interacciones sociales. Hay interacciones sociales formales, como les mencionaba, desde el punto de vista de gobierno, de las autoridades, y no formales. Por ejemplo, se me ocurren las cooperativas pesqueras, ¿no? El establecer una cooperativa es una organización formal, pero cómo funcionan las cooperativas dentro ya son cuestiones no formales, pero que también forman una cuestión fundamental para la toma de decisiones, ¿no? Otra cosa importante que considerar cuando analizamos la gobernanza son los incentivos. Vamos a hablar un poquito más acerca de ellos en unas láminas más para abajo, pero ¿por qué se toman las decisiones? Eso es básicamente los incentivos. ¿Qué es lo que motiva a tomar las decisiones? Y finalmente, ¿cómo se toman las decisiones? Muchas veces existe esta creencia de que esta toma de decisiones se toma únicamente con base en información científica, en información, datos, ¿no? Y realmente, cuando uno analiza la toma de decisiones y la gobernanza, esta toma de decisiones también se da por otros factores, como puede ser las estructuras institucionales, también se puede dar con base en intereses de política, ¿no? Se puede dar también con base en intuición, ¿no? Muchas veces no hay información científica suficiente, entonces las decisiones se toman con base en otras cuestiones que forman parte fundamental de un análisis de la gobernanza. ¿A qué sigue? Entonces, ¿por qué es importante la gobernanza y los servicios ecosistémicos? Ya platicamos que hay dependencias e impactos, ¿no? de las actividades económicas del bienestar con los servicios ecosistémicos. Entonces, por ejemplo, acá vemos un paisaje en el cual podemos ver que se brindan varios servicios ecosistémicos, ¿no? Tenemos la belleza escénica, es un paisaje muy lindo, tenemos provisión de alimentos, ahí tenemos un árbol frutal, tenemos la provisión de agua también, tenemos que es un hábitat para especies, tenemos los servicios de regulación de clima, tenemos también servicios de control de erosión, bueno, una cantidad enorme de servicios ecosistémicos que se dan ahí. Y posteriormente tenemos en esta otra lámina ya un paisaje aprovechado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ya cultivos, tenemos ganadería, tenemos ahí también apicultura, tenemos, por ejemplo, ya hay un arbolito por ahí cortado, que significa que hay aprovechamiento forestal, ¿no? ¿Cómo juega aquí un papel fundamental la gobernanza? Es por qué se toman esas decisiones de aprovechamiento que impactan a los servicios ecosistémicos, y muy importante también cómo dependen. Entonces, sí, sabemos que ahí hay un cultivo, pero ¿cuál es la razón por la cual hay un cultivo ahí? ¿Qué pasó? Hubo una mayor inversión en agricultura, aumentaron los subsidios, hay una mayor demanda. Entonces, finalmente lo que nosotros queremos hacer es que esa provisión de servicios ecosistémicos se mantenga. Y si queremos que esa provisión se mantenga, tenemos que incidir en cómo se toman las decisiones sobre esos servicios. Y la única forma de hacer esa incidencia y que esa incidencia sea real y sea factible es analizando el porqué de la toma de decisiones. Por ejemplo, si la razón por la cual hay un mayor aprovechamiento en términos de cultivos es por una política nacional de inversión a la agricultura, tal vez la factibilidad de incidencia que tenemos sobre ese instrumento, sobre esa decisión en particular, es mucho menor que si la razón por la cual existe este nuevo cultivo es una cuestión de cubrir la demanda local, por ejemplo. Entonces, es ahí donde está la importancia de la gobernanza y de analizar por qué las tomas de decisiones. Porque eso nos va a dar luz sobre cuáles son aquellos puntos en los que nosotros podemos incidir para que esa provisión de servicios sea más sostenible. Bueno, entonces les comenté que íbamos a hablar un poco más acerca de los incentivos. Entonces, ¿qué son los incentivos? Son todos aquellos factores que guían a la acción humana, que motivan un comportamiento. Estos incentivos pueden reforzar un comportamiento o pueden limitarlo, ¿no?
Pueden ser tanto materiales como no materiales. Normalmente cuando pensamos en incentivos económicos, y vamos a ver ahora distintos tipos de incentivos. No necesariamente los incentivos son económicos, también hay incentivos no materiales, muchas veces el reconocimiento social, prácticas tradicionales, etc. La que sigue, por favor. Entonces, en estos tipos de incentivos, ¿y por qué es importante el tema de incentivos? Porque finalmente, para justo lograr, nuevamente, les menciono, esta provisión sostenida de los servicios, disminuir estas dependencias, disminuir estos impactos, hay incentivos que ya funcionan, que impactan la provisión de los servicios, pero también hay oportunidades con base en estos incentivos para actuar sobre esa provisión de servicios y para sostenerla. Entonces vamos a ver algunos tipos de incentivos y ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos los instrumentos de comando y control. Todos estos tipos de instrumentos, estos tipos de incentivos se refieren a aquellos que limitan el comportamiento con base en leyes, regulaciones, restricciones. Todos aquellos que tienen prohibiciones, permisos, aquellos que limitan y controlan una actividad o una toma de decisiones con base a normas, a leyes, ¿no? Tenemos también, bueno, algunos ejemplos de estos tipos de instrumentos de comando y control. Por ejemplo, son las normas de calidad de agua, ¿no? de los residuos de agua. Hay normas que te dicen cuántas coliformes, o sea, todos estos análisis de calidad de agua, cuáles son estas prohibiciones, estas restricciones sobre los residuos de agua, ¿no? Por ejemplo, tenemos también las prohibiciones con respecto a la tala, ¿no? La tala de manglar, por ejemplo, esa es una prohibición, es un instrumento de comando y control. Tenemos las vedas, por ejemplo, que también son instrumentos de comando y control que prohíben el aprovechamiento de un servicio o de un recurso, ¿no? También tenemos los instrumentos de planeación. Estos instrumentos de planeación pueden ser desde el Plan Nacional de Infraestructura, que nos dicta cómo, por ejemplo, cuáles van a ser las actividades económicas prioritarias. Si uno revisa ese plan, puede ver cuáles son esos puntos y actividades en las cuales va a haber mayor inversión y en las cuales nos vamos a enfocar. Y ahí podemos empezar a tener una sensibilidad sobre cuáles son los servicios ecosistémicos de los cuales va a haber más dependencias o probablemente los cuales van a verse más impactados. Entonces, por ejemplo, si vemos también el Plan Nacional de Infraestructura, todos estos proyectos hidroeléctricos o proyectos de carreteras, ahí también podemos tener una buena idea de cómo se están impactando algunos servicios dependiendo del sitio donde van a estar, y también cuáles son esas posibilidades de incidencia, ¿no? También tenemos, por ejemplo, los ordenamientos ecológicos o los ordenamientos territoriales, que son instrumentos de planeación que nos van a decir cómo va a estar distribuidas las actividades económicas o cómo van a distribuirse los usos del suelo. Y a raíz de eso se van a generar ciertos impactos en los servicios, va a haber ciertas dependencias, y aquí nosotros podemos entender muy bien también dónde podemos nosotros incidir. Tal vez va a haber un nuevo plan de desarrollo, puede haber un nuevo ordenamiento ecológico, y ahí hay oportunidades de incidencia para integrar el tema de los servicios. Tenemos también instrumentos económicos y fiscales. Estos instrumentos económicos y fiscales modelan y regulan el comportamiento, no con base en prohibiciones ni sanciones, sino modificando la forma de actuar de las personas de tal forma que su toma de decisiones se basa en economía, ¿no? Por ejemplo, la introducción de tarifas, impuestos, subsidios. Con base en eso, las personas toman decisiones costo-beneficio en sus actividades económicas, pero también desde el punto de vista de incentivos que están, por ejemplo, a favor del medio ambiente. Tenemos, por ejemplo, los impuestos verdes, ¿no? Entonces, hay distintos instrumentos económicos y fiscales que también pueden ser utilizados para promover la integración del tema de servicios, o bien para identificar cuál es la factibilidad de modificación, porque hay algunos que ya están ahí, ¿no? Por ejemplo, los subsidios agrícolas o los subsidios a la pesca. Ver cuál es la posibilidad de incidencia para que estas actividades también puedan desarrollarse en el largo plazo y que sigan teniendo la provisión de servicios ecosistémicos que requieren para llevarse a cabo, ¿no? Tenemos también medidas informativas, que es programas de educación ambiental. Tenemos el desarrollo de capacidades, contabilidad ambiental, ¿no? Y tenemos también medidas cooperativas y voluntarias. Estas medidas cooperativas se dan, por ejemplo, muchas veces con el sector privado, ¿no? O con las organizaciones de la sociedad civil, estos acuerdos ambientales voluntarios, estándares internacionales, etcétera, ¿no? Entonces,
la importancia de los incentivos es justamente nos indican por qué las decisiones se toman como se toman y estas tienen impactos y dependencias sobre los servicios, y por otro lado también nos dan luz sobre dónde nosotros podemos incidir para justamente que esta provisión sea sostenida. Ahora, algo muy importante que considerar cuando analizamos el tema de incentivos y servicios ecosistémicos es pues justamente las características de los servicios ecosistémicos y las características de los actores. Recordemos que detrás de toda esta toma de decisiones hay personas que requieren desarrollar sus actividades económicas, que requieren de bienestar, y desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos recordemos que no nada más están vinculados no es tan sencillo identificarlos y ver cómo podemos manejarlos. Entonces, esto nos implica un reto, pero que es un reto manejable, y si vamos a la siguiente, vamos a hablar un poco. 5 minutos. 5 minutos. Ok, entonces voy rápidamente al tema de las características de los servicios. Entonces, los servicios ecosistémicos ya vimos que eran servicios, tenemos distintos tipos de servicios que son de provisión, como puede ser la provisión de agua, la provisión de alimentos. Tenemos los servicios ecosistémicos de regulación, como eran los de polinización, regulación del clima, los de soporte, que son todos estos ciclos de nutrientes, ciclos del agua, y los culturales, ¿no? Todas estas, por ejemplo, prácticas tradicionales, etc. Entonces, si nosotros vemos las características de los servicios ecosistémicos, podemos ver que estos se proveen en un sitio y los beneficios pueden recibirse en otros sitios o en ese mismo sitio. Entonces, ¿qué implica eso para la gobernanza? Por ejemplo, en el caso 1, tenemos en nuestra matriz que estamos viendo ahorita en la presentación, tenemos, por ejemplo, en el cuadrante 1, una P y una B. ¿Qué quiere decir eso? Y en un cuadrito verde. Eso quiere decir que la provisión del servicio ecosistémico y el beneficio se reciben en el mismo lugar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos, por ejemplo, la provisión de alimentos cuya consumo se realiza en el mismo sitio. Ahí, por ejemplo, si nosotros queremos incidir en cómo se puede mantener la provisión de servicio alimentación en ese sitio, en términos de gobernanza es una cuestión un poco más sencilla. Podemos verlo a nivel local, ¿no? Podemos ver cuáles son las estructuras de toma de decisiones locales sobre las cuales se toman decisiones sobre los alimentos, la provisión de los alimentos. Pero, por ejemplo, si nos vamos al caso 2, en donde tenemos la provisión de un servicio en un sitio y los beneficios se reciben en otros sitios. ¿Qué ejemplo podemos ver ahí? Un ejemplo es el secuestro de carbono, ¿no? El almacenamiento de carbono. Ahí lo que tenemos es, por ejemplo, la provisión se da en un sitio, como en este caso pueden ser las áreas protegidas. Ahí se almacena y se secuestra el carbono, pero los beneficiarios estamos alrededor. ¿Y qué pasa en términos de gobernanza y de toma de decisiones? Ahí es un punto importante porque la toma de decisiones ya no es nada más a nivel local, ¿no? Por ejemplo, tenemos ya mercados de carbono. Esto quiere decir que es no nada más a nivel local una decisión que se tomó dentro del área protegida, por ejemplo, sino que hay decisiones que consideran también a todos los beneficiarios, y entonces la incidencia sobre cómo se maneja ese servicio, cómo se conserva, ya no se queda únicamente a nivel local, ya es puede ser incluso a nivel global, ¿no? Como lo hemos visto. En el caso 3 tenemos la provisión del servicio en una montaña, por ejemplo, en este caso puede ser el servicio de provisión de agua, que la recarga se puede dar arriba en la montaña y los beneficiarios lo recibimos en las cuencas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en términos de gobernanza? Bueno, si la provisión se da en un sitio y el beneficio se recibe en otro y está en este tipo de formato, ¿no? La provisión del servicio, lo que sucede ahí es que tenemos que la incidencia sobre la toma de decisiones de cómo se conserva ese servicio va a ser arriba, ¿no? Y los beneficiarios son quienes van a recibir toda esa provisión de agua. Y en términos de gobernanza y en términos de toma de decisiones, lo que sería relevante de notar es cómo nosotros tenemos un esquema, por ejemplo, en este caso, el caso más común es el de pago por servicios ambientales, y cómo se va a tomar la decisión sobre cómo se invierte sobre esta zona donde hay recarga de agua, cómo los beneficiarios van a estar informados acerca de esa inversión que se está haciendo. Tal vez puede ser a través de una medida informativa, puede ser a través de un pago, a través de las tarifas de agua, etc. Y en el caso 4, por ejemplo, tenemos la provisión de un servicio
en un sitio, los beneficiarios en otro. Este caso es particularmente, por ejemplo, en términos de protección costera, ¿no? O protección ante eventos extremos, que puede ser la provisión ahí en un sitio de manglar, y los beneficiarios son todos aquellos que viven en la costa adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vemos cómo se toman las decisiones sobre la provisión de ese servicio, la protección que se tiene que dar a ese servicio, y cómo los beneficiarios lo perciben y cómo pueden participar también de esa toma de decisiones? Entonces, como podemos ver, también dependiendo de las características de los servicios y de dónde están localizados la provisión y cómo se reciben los beneficios, la gobernanza y los instrumentos que podemos utilizar pueden ser diferentes. Finalmente, bueno, es importante también tomar en cuenta los actores, sí, ya casi termino, quienes están involucrados, ¿no? Atrás de todas estas decisiones de provisión de beneficios hay personas, ¿no? Y por qué actúan de la manera que actúan y cómo se relacionan. Es muy importante conocer este tipo de relaciones, ya que ahí está la incidencia y ahí podemos identificar cuáles son los puntos de entrada para poder generar una provisión sostenida de los servicios ecosistémicos. Es interesante y es importante identificar cuáles son sus posturas, sus intereses, sus necesidades. Una cosa es el interés económico, por ejemplo, pero hay necesidades también de supervivencia, hay también necesidades de afianzar, por ejemplo, estar vinculados con el territorio, ¿no? Por ejemplo, o tener todas estas cuestiones culturales que van mucho más allá de una actividad económica o de una necesidad de ingreso, y eso también es importante tomar en cuenta. ¿Cómo se relacionan estos actores? Si hay posibilidad de conflictos ambientales, muchas veces tenemos aquellos que proveen los servicios y muchas veces quienes dependemos de ellos no tenemos este conocimiento, ¿no? de que la provisión se da en estos sitios, y también muchas veces existen estos conflictos ambientales por un mismo servicio, ¿no? Entonces muchos utilizamos el agua, no nada más en la ciudad nos llega el agua, ¿no? Tenemos a lo largo de los caudales, a lo largo del flujo de agua, hay muchos beneficiarios. Entonces saber cómo nos relacionamos es también muy importante para poder tomar medidas sobre cómo se conservan y se proveen esos servicios ecosistémicos. Cómo podemos cambiar los incentivos depende mucho de las relaciones, del conocimiento de estos actores. Y bueno, ¿qué tenemos que fomentar y cómo? Esa es justamente la cuestión. ¿Cómo nosotros podemos, con esta base en el análisis de cómo se toman las decisiones y de los actores, identificar cuáles son los instrumentos que son más factibles de utilizar para justamente lograr esta provisión sostenida de los servicios? No siempre son instrumentos regulatorios prohibitivos, ¿no? No siempre son instrumentos de incentivos económicos. Muchas veces es suficiente una medida de información, ¿no? Y ahí es interesante porque, pues, para llevar todo esto a cabo sí necesitamos muchas veces conocer más acerca de cómo están distribuidos los servicios ecosistémicos. Muchas veces para tomar una decisión y para incidir en la toma de decisiones únicamente necesitamos saber que existe esta relación, ¿no? Con saber que existe que dependemos de la provisión de agua en un sitio es más que suficiente para que nosotros estemos concientizados de esa situación, pero muchas veces es necesario conocer más allá de cómo están distribuidos los servicios ecosistémicos y un análisis biofísico más a fondo para saber justamente cómo podemos incidir. Y, por ejemplo, esto puede ser también en términos de la provisión de agua, ¿no? De cómo está el análisis de cuencas, de dónde estamos obteniendo el agua, cuál es el flujo, etc. Y muchas veces, y no siempre, tal vez también se necesita una valoración económica, ¿no? Si ya sabemos qué tan importante es esta agua, puede ser necesario una valoración económica que nos diga cómo podemos cambiar una tarifa, por ejemplo, de agua, ¿no? Entonces, como podemos ver, el análisis de gobernanza va muy a fondo a cómo se toman las decisiones, cuáles son estos puntos donde nosotros podemos incidir para que la provisión de servicios se mantenga. Y bueno, ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernanda. Diferentes sectores en la economía necesitan de los servicios ecosistémicos, es decir, existen trade-offs. ¿Cómo asegurar el mantenimiento de los servicios ecosistémicos entre los diferentes sectores que son ajenos al tema de conservación? ¿Y cómo puede lograrse una cooperación entre diferentes sectores? Entonces, le cedo la palabra. ¿Quién quiere? Ok. Fer. Bueno, creo que desde ese punto de vista son fundamentales dos cosas. Una es conocer esos sectores, ¿no? Porque muchas veces
tenemos nuestro corazón en la conservación, bueno, hablo por mí misma, entonces nuestro corazón está con la conservación y es muy difícil identificar también esos trade-offs que tienen los sectores por dejar de producir o dejar de desarrollarse, ¿no? Entonces, una cuestión fundamental yo creo que es ese entendimiento de que la conservación también tiene un trade-off en términos económicos, en términos de bienestar, y analizarlo muy bien, ¿no? Primero es entenderlo muy bien. ¿Qué implica la conservación de un servicio en términos de las actividades económicas y del bienestar? Y por otro lado, la comunicación. Creo que debemos, o sea, nosotros desde las áreas protegidas, son fundamentales para la provisión de servicios ecosistémicos, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces nos falta dar ese pasito para poderles comunicar a los sectores la relevancia que tienen estas áreas protegidas en términos de esa provisión, que realmente la provisión que se dé en estos sitios es fundamental para que las actividades económicas puedan llevarse a cabo para el bienestar. Entonces creo que también es importante saber cómo comunicarlo, hablar un lenguaje que ellos mismos también entiendan, que vean que son insumos, las áreas protegidas y los servicios ecosistémicos que ahí se dan, son insumos necesarios para ellos, ¿no? Entonces no estamos aquí intentando convencerlos de algo que no es real, no es una mentira, ¿no? Es información relevante para su toma de decisiones. Entonces creo que es justamente eso, entendimiento y una buena comunicación, hablar en el mismo idioma. No sé si... Sí, yo solo agregaría que creo que es muy importante reconocer el valor de la diversidad en todos sentidos, o sea, no solamente quedarnos con la idea o tratar de sensibilizar a la mayor cantidad de actores y sectores sobre la importancia de tener estrategias de aprovechamiento de cualquier recurso diversas, que tengamos también límites muy claros de hasta dónde podemos o no explotar un recurso, más allá de los intereses o de las necesidades. Los ecosistemas tienen límites y entonces tenemos que ser muy conscientes de eso, pero creo que una clave importante, además de lo que dijo Fernanda, es esta cuestión de entender el valor de la diversidad en todas sus dimensiones, desde el tipo de incentivos que ponemos, las políticas que hacemos, la tecnología que utilizamos para aprovechar los recursos y la suma de actores, y generar espacios de participación y diálogo donde cada actor puede expresar su punto de vista y conocer el punto de vista de los demás. Y generar actores además que sean sensibles a tratar de entender el punto de vista de los otros y construir de manera colectiva las soluciones más adecuadas en términos de manejo de recursos, en términos del valor de las áreas naturales protegidas, en términos de estrategias de explotación, de manera que beneficiemos, como les decía yo, a la mayor cantidad de personas de la mejor manera posible. Ok, muy bien, muchas gracias. Seguiremos con las preguntas. Voy a hacer 2 preguntas a continuación. La primera es, ¿qué es resiliencia y qué tiene que ver con los servicios ecosistémicos? Y la segunda pregunta es, ¿sí podrían explicar, por favor, el vínculo entre sus presentaciones y la visión de desarrollo basada en el buen vivir? Dejo el micrófono. Yo puedo contestar qué es resiliencia. La resiliencia es un concepto que surge desde la ecología como una característica de los ecosistemas, que después se tomó en la psicología y que ha tenido un desarrollo, pero que actualmente se considera la capacidad de cualquier sistema, desde una persona hasta un bioma o un ecosistema, de enfrentar el cambio sin destruirse en el proceso. No significa resistir el cambio, significa asumir el cambio y tener habilidades y herramientas y estrategias que nos permitan mantenernos como sistema. Por ejemplo, si viene un incendio forestal, un ecosistema va a ser más resiliente si logra, pues no resistir el fuego, sino que se incendie, pero una vez pasado el incendio tenga la capacidad de mantener su forma y su estructura, que no pierda su composición, su estructura y su función, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con los servicios ecosistémicos? Bueno, mientras más resilientes tengamos no solo los ecosistemas, sino todos los socioecosistemas, la parte humana también, vamos a ser capaces de hacer un manejo más adecuado de los ecosistemas, de mantener la provisión de servicios ecosistémicos para la mayor cantidad de personas y de mantener la biodiversidad en todos sus niveles durante el mayor tiempo posible. No sé si queda clara la respuesta y no sé si quieres agregar algo. Está perfecto. Okay. Bueno, y sí, si quieres tú la contestar segunda, la si otra. quieren, y está muy relacionada creo con Exacto. la resiliencia, Sí. ¿no? O sea, la visión de desarrollo
justamente contempla todas estas actividades económicas, pero también todos estos componentes de desarrollo que no necesariamente están vinculadas con actividades económicas, como es la salud, como es la educación, como es el disfrute cultural, espiritual de la naturaleza, de los ecosistemas. Entonces, la visión de desarrollo es justamente todo este paquetito de cosas que nos van a ayudar a generar este bienestar en una población, en una sociedad. Ahora, ¿cómo integramos el tema de servicios ecosistémicos? Lamentablemente, hasta ahora, todos estos planes de desarrollo no han estado integrando este valor de los servicios ni qué tanta capacidad tienen estos servicios de seguir siendo proveídos. Entonces, nosotros planeamos agricultura, ganadería, minería, infraestructura, vivienda, etcétera, sin considerar la capacidad del ecosistema de seguir brindando los servicios que necesitamos para un bienestar. Entonces, este es justamente el vínculo que está en nuestra labor hacer, ¿no? Nosotros podemos brindar esta información de cuál es esa relación que existe entre los servicios ecosistémicos y esos planes de desarrollo. Y más allá de esto, intentar que este vínculo promueva que esta visión de desarrollo utilice esos servicios, sí, depende de ellos, pero que los impacte de la menor manera posible para que se pueda seguir dando este desarrollo. O sea, veámoslo como que si no se considera en la visión de desarrollo los servicios ecosistémicos, estamos poniendo en riesgo la misma visión de desarrollo. Entonces, está vinculado, y en términos de resiliencia, pues sí, o sea, hasta ahora lo que hemos hecho es hacer planes de desarrollo sin involucrar necesariamente los servicios. Entonces, si estos servicios se ven sumamente degradados y su capacidad de resiliencia es muy, muy poca, ahí está en riesgo nuestro bienestar y nuestras actividades de desarrollo. Entonces, ahí la importancia de combinar estos dos términos. Es muy difícil saber cuáles son las capacidades y los límites de los ecosistemas. Entonces, por eso también hay que trabajar mucho el tema, hay que seguir sabiendo la información, seguir generando información, pero también seguir sensibilizando, ¿no? Y bueno, sí, creo que con eso. Sí, perfecto. Muchas gracias. Las siguientes preguntas. Una dice: ¿cómo incorporamos el valor intrínseco de la naturaleza en el diseño de políticas públicas sin darle a esta un valor económico? Y la otra pregunta dice: ¿qué les hace falta a los responsables de las políticas públicas y sus dependencias para tomar las mejores decisiones e impactar lo menos posible en los servicios ecosistémicos, ya que no siempre se respetan los intereses y necesidades de los sitios, la existencia de las especies, ni las decisiones de los dueños de la tierra, a pesar de los diferentes incentivos que señalaron, como control, manejo, planeación, fiscales o económicos? Creo Entonces, que podemos contestar las dos. Yo puedo contestar una parte y creo que tú otra. sí. Bueno, ¿cómo metemos el valor intrínseco de la naturaleza y cómo generamos estos procesos que permitan una disminución drástica de los servicios ecosistémicos? Es un problema complejo que no va a tener una solución en el corto plazo. Tenemos que asumir que, dada la complejidad e incertidumbre de todos los sistemas biológicos del planeta y del riesgo y las amenazas que enfrentamos, que también son procesos complejos, pues las soluciones que construyamos no van a verse, o sus resultados no van a verse en el corto plazo. Tenemos que considerar que cualquier acción que emprendamos hoy va a verse reflejada en las próximas décadas. Y, asumir o incorporar la visión del derecho intrínseco de la vida en todas las políticas públicas no es tarea fácil. Pero, dado que en la política y en las decisiones hay personas, pues el primer paso es trabajar con las personas. Generar espacios de reflexión y de diálogo donde las personas podamos, de manera individual y luego colectiva, reflexionar sobre nuestra propia relación con otros seres vivos del planeta, sobre mi relación con el entorno. ¿Qué me significan otros seres vivos? Entiendo el impacto de mi estilo de vida, cuáles son los incentivos más personales, morales, que me están motivando a tomar ciertas decisiones, y que ya en la manera en la que me relaciono con los otros, otras personas, otros seres vivos, otros ecosistemas, otros actores políticos y sociales. Entonces, transformar eso nos va a tomar tiempo. Existen herramientas desde la educación ambiental y otras áreas que nos permiten generar estos espacios de reflexión. El mismo concepto de resiliencia, la construcción de resiliencia pasa por generar estos espacios de diálogo, de aprendizaje, de construcción colectiva, de participación, que es uno de los elementos más importantes que tenemos que desarrollar de manera más urgente en cualquier sociedad del mundo.
Y a partir del reconocimiento y la reflexión individual de qué se me significa la naturaleza y de qué manera puedo transformar mi relación con los otros, puedo entonces generar organizaciones colectivas o grupos colectivos que vayamos transformando en el tiempo la manera en la que se toman decisiones y se arman políticas públicas, incorporando esta visión del derecho de la naturaleza. Pero necesitamos trabajar todos, no es una responsabilidad de solamente algunos, tenemos que generar espacios sobre todo de diálogo, reflexión y espacios de participación, que es algo fundamental para transformar el futuro de la civilización y mantener los ecosistemas del planeta. Sí. Y bueno, creo que es súper importante también porque finalmente quienes dan ese valor intrínseco también somos las personas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos espacios, fomentamos los espacios más participativos, estas personas que valoramos la naturaleza de manera intrínseca, también necesitamos tener un espacio, ¿no? Entonces, justo totalmente de acuerdo con Dalia. Y bueno, con la otra pregunta que dice, ¿puedo la segunda? Sí, ¿vamos? claro, Sí, empiezo y si quieres. Sí, seguro. Ah, tiempo. Denos unos segundos porque para recuperar la señal. Sí. Listo, ya estamos otra vez. Sí, se escuchó Gracias. la respuesta de valorización. No, desde que empezaste tú. Ah, ok, sí. Bueno, lo que mencionaba es que me parece muy interesante lo que decía Dalia, porque finalmente quienes damos también ese valor intrínseco a la naturaleza somos las personas. Entonces, cuando se dan esta definición de políticas públicas, lo más importante ahí es generar esta participación que permita que estas personas que valoramos de manera intrínseca la naturaleza también tengamos una participación, ¿no? Y que podamos también tomar decisiones y estemos involucrados en esa toma de decisiones. Ahora, con respecto a la pregunta de qué hace falta para los tomadores de políticas públicas para tomar en cuenta los servicios ecosistémicos en su toma de decisiones, creo que no es nada más falta de de los tomadores de decisiones de políticas públicas. Creo que es un trabajo que tenemos que hacer varios, porque finalmente esta información, querámoslo o no, es innovadora, ¿no? O sea, no siempre se tuvo esta visión de que la naturaleza y los ecosistemas son fundamentales para el desarrollo económico y para muchos sabíamos de esto, pero a nivel de toma de decisiones, de políticas, de iniciativas, es algo que se viene trabajando relativamente desde hace poco y creo que es un trabajo de todos. A los tomadores de decisiones creo que lo que podemos nosotros fomentar con ellos es abrir este diálogo. O sea, no es una visión cerrada, el enfoque de servicios ecosistémicos lo que te permite es justamente entablar un diálogo. No es conservar por conservar, sí, hay valores intrínsecos, pero cuando uno habla con tomadores de decisiones de actividades económicas o de bienestar, la forma de llamar su atención es sobre la importancia que tienen estos servicios para su toma de decisiones. Entonces podemos empezar a hablar y a entablar este diálogo haciéndoles saber que tenemos información relevante para que ellos tomen sus decisiones, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y por otra es también nosotros estar muy preparados y estar muy conscientes de qué implica que nosotros les demos información sobre lo relevante que son los servicios ecosistémicos para ellos. Ellos, estos tomadores de decisiones, estos empresarios, ya tienen una operación del día a día, ¿no? Con la cual basan su toma de decisiones. Cómo esta información de servicios ecosistémicos y de cómo dependen de ellos va a cambiar su forma de operación y va a cambiar su toma de decisiones. Hay que estar muy consciente de qué implica esa información para ellos también, para poder empezar a generar propuestas que sean viables, ¿no? Si nosotros no solo damos esta información, si nosotros no entablamos el diálogo, si no empezamos a intercambiar ideas, es muy difícil que logremos tener este impacto, ¿no? Entonces no estamos dando información, no queremos influenciar por influenciar, no es información falsa, es información relevante para su toma de decisiones. Dentro de su gran matriz de toma de decisiones en la que influye presupuesto, en la que influye insumos, costos, etcétera, están los servicios ecosistémicos. Entonces, ¿cómo entra esta información en su matriz de toma de decisiones? Entonces, creo que eso es lo que hay que empezar a fomentar, este diálogo en el que nosotros demos esta información para que tengan más información completa, ¿no? Yo solo agregaría también que, bueno, quien hace políticas públicas también son personas, ¿no? Entonces, creo que hay dos grandes líneas de acción. Generar información y espacios de diálogos con quienes actualmente están tomando esas decisiones y generando esas políticas públicas. Y como bien dice Fernanda, ver de qué manera podemos meter esa información en los diferentes niveles en los que tienen que tomar decisiones o sobre los cuales construyen políticas públicas, por un lado,
pero también hay que preparar a los siguientes tomadores de decisiones. Hay que empezar a trabajar con los jóvenes, porque a lo mejor en una de esas nuestro alumno se vuelve diputado o secretario de medio ambiente, qué sé yo, o también porque queremos una población civil mejor informada, más participativa, que sea capaz de exigir a quienes están haciendo políticas públicas, pues que tomen decisiones que nos beneficien a la mayoría, que hagan uso de la mejor información disponible y que creen espacios donde ellos puedan dialogar con entidades universitarias, con centros de investigación, con grupos organizados de la sociedad civil, con comunidades, de manera que siempre tengan acceso a la mejor información disponible y espacios de diálogo donde todo el mundo pueda expresar su punto de vista y se tome de manera colectiva y se construyan las políticas públicas de manera colectiva, no solamente desde un solo punto de vista, que yo creo que es uno de los factores históricos que nos ha llevado a estar al borde del despeñadero. Por supuesto que no estaría fácil, no lo vamos a resolver en un sexenio, pero creo que es una vía sobre la que tenemos que empezar a trabajar ya, y ahí sí creo que el primer paso es que uno se informe mejor, reflexione y se sensibilice sobre lo que significa mi estilo de vida para otros seres vivos y para otras personas en el mundo. Muy bien. Y relacionado a todo esto que nos dicen, siguen llegando las preguntas. Perfecto. Una es, ¿de qué manera se puede comprometer más a los gobiernos con la protección de las áreas naturales protegidas? Y la otra pregunta dice, ¿existe en México una dependencia que se encargue de regular y o promover los servicios ecosistémicos? Bueno, ¿cómo promover cómo promover que los gobiernos protejan las integren, ANPs. protejan las ANPs? Okay. Protejan las áreas. Perfecto. Creo que justo nuevamente el tema de servicios ecosistémicos es un puente perfecto para poder hacer y generar este interés y posicionar las áreas protegidas. O sea, las áreas protegidas son fundamentales en términos de provisión para el bienestar a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Entonces, tenemos, de hecho, hay algunos ejemplos de cómo se ha hecho evidente esta contribución que tienen las áreas protegidas a la economía de los países, al bienestar. Hay un ejemplo de Perú, por ejemplo, que ellos sacaron y cuantificaron qué tan importantes eran las áreas protegidas para su economía. Y bueno, es claro, ¿no? También sacaron otro indicador en el cual, y era en términos del porcentaje del PIB, me parece. Y otra era qué tan importante es para las exportaciones, ¿no? Entonces, si nosotros conservamos, nuestro país se beneficia en tanto por ciento del Producto Interno Bruto. Es un ejemplo, ¿no? Digo, hay muchas formas de hacer una cuantificación por el estilo, ¿no? Pero nuestro país se beneficia, gracias a que las áreas naturales protegidas se conservan, nuestro país se beneficia en X. Y otro ejemplo, el de las exportaciones, era muy interesante porque lo que decía era, bueno, no solo Perú se beneficia de esto, sino otros países fuera de Perú que reciben las importaciones y exportaciones necesitan también de los servicios ecosistémicos que se proveen en nuestras áreas protegidas, ¿no? Entonces, el tema de servicios ecosistémicos nos permite hacer un vínculo entre justamente áreas protegidas, conservación y bienestar y desarrollo. No sé si tú quieras. Pues yo insisto que la sociedad civil tiene un papel muy importante en redirigir la manera en la que están ocurriendo las cosas, no solo en este país, en muchas partes del mundo, y generar espacios para que estos tomadores de decisiones y políticos entiendan lo que significa tener una área natural protegida. Más allá, si ustedes quieren, del valor intrínseco de la naturaleza, ¿qué nos evita en términos económicos y sociales tener una área natural protegida y qué nos brinda tener una área natural protegida? ¿Para qué queremos áreas naturales protegidas? Tienen que tener muy claro todos los beneficios en todos los niveles que generan las áreas naturales protegidas, y si no se están dando cuenta ellos solitos, nosotros tenemos que generar la manera, pues no sé si decir para obligarlos, o más bien para invitarlos a que se den cuenta de lo que implica y los beneficios que genera tener áreas naturales protegidas, no solo como fuente de recursos y de servicios ecosistémicos, sino como parte del patrimonio biológico y cultural de un país y pues del planeta, ¿no? Si nos damos ya a una escala muy grande. Sí. Y bueno, ¿qué dependencia está encargada de proveer eso? Pues no existe una dependencia puntual en México, pero la dependencia que tiene que velar por la conservación ambiental en este país es la Semarnat, con todos sus órganos desconcertados, ¿no? La siguiente pregunta dice, en el tema de incentivos,
¿podrían dar ejemplos en ecosistemas marinos y que no estén relacionados con pesquerías? Y luego aquí tengo unas preguntas que son para cada una de ustedes. Ok. Fernanda, ¿el crecimiento económico tiene criterios de toma de decisiones a través de la gobernanza? Y Dalia, Ok. visualizar los ecosistemas son importantes. Visibilizar los ecosistemas es importante para el tema de los derechos humanos. Entonces, Pues, por favor. La primera era incentivos. La primera Que no es sean un pesquerías. ejemplo de incentivos, exactamente, ecosistemas marinos que no sean pesquerías. Ok. Y la segunda pregunta tiene que ver con que si el crecimiento económico tiene criterios de toma de decisión a través de la gobernanza. Ok, perfecto. Bueno, sí hay ejemplos de incentivos en términos de protección de servicios ecosistémicos costeros. Por ejemplo, conozco uno que me gustó mucho, fue un ejemplo en Holanda, en el cual en vez de continuar con esta construcción de diques, ¿no? Porque, bueno, ellos están a cierto nivel del mar y siempre tienen esta posibilidad de generar inundaciones, ¿no? Entonces, lo que se había hecho hasta ahora era esta construcción de diques para eliminar estas posibilidades de generar inundaciones tierra adentro, ¿no? Entonces, lo nuevo que se está generando ahora es protección a través de infraestructura verde, ¿no? Empezar a generar... Pausa, por favor. Perdimos la señal. A ver, esperemos. Ya. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en vez de esta infraestructura gris, en estos... ¿Empiezo todo otra vez o sí se escuchó un poquito? Ya no se escucha la voz. No se escucha. A ver, pausa entonces. ¿Puedes Esperamos seguir a que... hablando? ¿Sí? Ok. A ver, Hola. para Hola, probar. ¿qué tal? No se escucha. Nada. No se escucha. Esperamos a que regrese el audio entonces, la señal. ¿Sí está conectado? No sé. ¿Puedes girar al otro lado? Ya se escucha. Ahí ya. Ya no lo muevan. Ok. Ok. Ah, ok, ya. ¿Listo? Bueno. Ok, entonces sí hay incentivos que fomentan la provisión de servicios ecosistémicos que no tienen que ver con pesquerías. El ejemplo que les estaba mencionando era esta cuestión en Holanda, en donde ya no únicamente se están construyendo diques, que es infraestructura gris para eliminar la posibilidad de inundaciones, sino que empiezan a haber estos programas para generar cobertura vegetal en las costas, para que justamente para el impacto de estas inundaciones y generar esta protección de eventos extremos. Entonces, este tipo de políticas se toman con base, bueno, sí son políticas de programas, ¿no? de infraestructura, entran como si fuera un programa de infraestructura, pero en infraestructura verde, y bueno, es un ejemplo a nivel costero. También están, por ejemplo, a nivel de turismo, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, para las áreas protegidas, no sé si en cuántos lugares acá en México, pero también en otros países lo que se hace son esto cobro por entrada, por disfrute del área protegida en sí, ¿no? De las áreas marinas, por ejemplo, las buenas prácticas, o sea, como les mencionaba, no necesariamente son incentivos económicos o prohibitivos, sino que también hay incentivos referentes a información, ¿no? A buenas prácticas, cómo nosotros podemos acercarnos a los prestadores de servicios turísticos para que se mantengan, por ejemplo, los arrecifes de coral que muchas veces se ven afectados por la navegación o por el buceo, etcétera, ¿no? Entonces sí hay varios ejemplos. Y con respecto al, bueno, si quieres No, adelante, ¿sí? adelante, Okay. si quieres Y con contestar. respecto a la segunda pregunta que dice los incentivos de crecimiento económico a través de la gobernanza. Bueno, sí. Veamos, regresemos un poco al concepto de gobernanza, que es cómo se toman las decisiones. Claro que para el crecimiento económico también hay una gobernanza asociada a esa toma de decisiones de cómo se decide el crecimiento económico del país, ¿no? Entonces, hasta ahora el problema es que no ha tenido esta consideración de servicios ecosistémicos. Entonces, ¿cómo se han generado estos incentivos para el desarrollo económico? Han sido hasta ahora casi que puramente económicos, ¿no? Tenemos esta economía en la que el crecimiento es como un indicador fundamental de bienestar, ¿no? Entonces, esto ya está siendo bastante cuestionado. Hasta ahora se había visto así, pero hace unos 10 años empezaron nuevas iniciativas de ver, bueno,
cómo nosotros tomamos decisiones de manera diferente, porque lo importante no es en sí el crecimiento económico, sino el bienestar, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar esta dinámica y estos incentivos? Ya los incentivos no son puramente económicos, ya no es disminuir mis costos al máximo, mis costos financieros al máximo y tener beneficios financieros al máximo, sino que también tenemos que tomar esa decisión con base en costos y beneficios sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo integramos a la decisión de mayor inversión en agricultura o mayor inversión en infraestructura gris? Una pausa. Yo estoy aquí. Se acaba de cortar. Sacando del corazón. Sí, poesía. ¿Listo? Bueno, entonces... Silenciado. Giren la ropa. Sonido reactivado. Okay. Entonces, bueno, sí, entonces, básicamente los incentivos hasta ahora para el crecimiento han sido financieros, ¿no? Cómo disminuimos los costos, aumentamos los beneficios. Las políticas públicas también toman en cuenta estos beneficios y costos sociales, pero ya también es momento de integrar el tema de servicios ecosistémicos, porque esta misma sociedad se ve influenciada por estos servicios, ¿no? Entonces, si realmente queremos hacer diseñar un crecimiento económico que no necesariamente sea puramente en términos monetarios, financieros, sino que también incluye esta parte social y que sea sostenido, ya es momento de empezar a integrar el tema de servicios ecosistémicos y cambiar los indicadores, ¿no? Tal vez ya no es crecimiento económico en términos de PIB. Hay muchas cosas detrás que tenemos que empezar a considerar para que ese crecimiento sea sostenido y que la distribución de costos y beneficios que ha implicado hasta ahora empiece a... Otra vez. ¿Me prestas la pregunta porque me la apunté? Listo. Y que, bueno, el punto es que ahora se puede integrar esto y que el incentivo no sea puramente monetario, sino que también empecemos a ver otros beneficios que permitan que este bienestar sea sostenido. Entonces, Bueno, sobre la pregunta de visualizar los ecosistemas y su relación con los derechos humanos, sí hay muchísima relación. Los derechos humanos han pasado un poco por lo que le pasó a la biodiversidad, que no era visible o no eran visibles en la toma de decisiones y en los procesos económicos y políticos de los países. Sin embargo, los derechos humanos también son un reflejo del bienestar de las personas, ¿no? Si yo tengo cumplido o satisfecho mi derecho humano a la salud, a un medio ambiente sano, a tener agua en cantidad suficiente y calidad adecuada para mi bienestar, a la educación, etcétera, todos esos derechos humanos están ligados a la provisión de servicios ecosistémicos, ya sean servicios de provisión, de regulación o culturales. Si yo puedo tener acceso a un espacio educativo donde pueda aprender sobre los recursos de mi país y el patrimonio biológico, pues estoy cubriendo mi derecho humano a la educación. Si tengo acceso a agua, porque existen ecosistemas saludables que permiten el reciclaje de ese elemento, de ese compuesto, de manera que la población a la que yo pertenezco puede tener acceso a agua limpia, pues estoy cubriendo un derecho humano. Y si yo tengo un ambiente limpio, con espacios donde puedo irme a recrear, donde puedo inspirarme, donde puedo obtener recursos, donde puedo mantener mi salud y mi bienestar en general, estoy cubriendo mi derecho humano a un ambiente sano. Entonces, los derechos humanos y los servicios ecosistémicos están muy ligados. De hecho, hablar de servicios ecosistémicos y de poner a la biodiversidad y sus ecosistemas y sus procesos en la mesa de toma de decisiones también ayuda a visualizarlo, a hacer visibles los derechos humanos y en qué estado se encuentran en diferentes partes o en diferentes momentos históricos en diferentes regiones del país y del mundo. No sé si contesto la pregunta. Sí, ¿puedo Claro agregar que sí. Bueno, me parece súper interesante lo que mencionas porque finalmente en cuestión de derechos humanos también lo que vemos en la toma de decisiones soy yo. Estoy segura que soy yo. Oh, qué mal. A ver. Unos segundos. Creo que ahí va. Listo. Bueno, que... Silenciado. Sonido reactivado. Ok, entonces con respecto a lo que mencionaba Dalia, me parece súper interesante porque finalmente también hasta ahora las decisiones en términos de política económica no consideran justamente estos costos-beneficios, ¿no? Sociales. Entonces, otra gran ventaja que nosotros podemos ver en un análisis de servicios ecosistémicos es que
se vuelve claro cuáles son esos beneficios y esos costos y quiénes los están asumiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en casos de provisión de agua, ¿no? Tenemos el agua y es un flujo y hay varios beneficiarios a lo largo de ese flujo de agua. ¿Quién está asumiendo los costos de contaminación? ¿En qué punto? ¿Quién está asumiendo los beneficios también de esa contaminación? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué tipo de incentivos se necesita en este caso? Esa contaminación es provocada, puede ser limitada, puede ser dialogada, se necesita información, cómo conectamos estos beneficiarios, ¿no? Cómo hacemos que haya este vínculo y visualizar cuáles son la mejor toma de decisiones. Entonces, en términos de derechos humanos, creo que eso también es súper relevante. ¿Quién gana y quién pierde? Los servicios ecosistémicos también nos permiten ver la problemática desde esa perspectiva, ¿no? Sí. Muy bien. Primero, una disculpa a todas las personas que nos siguen vía internet. Hemos tenido algunas fallas, por lo cual hemos tenido que quitar el video, pero estamos con el audio. ¿No se escuchan? Yo creo que Ir Hay que ir cerrando, ¿no? cortando. Vamos. Déjenlo que funcione. Nos permiten 5 minutitos, por favor, tal vez menos. Ok. Silenciado. Sonido reactivado. Como les decía a todas las personas que siguen esta transmisión vía internet, pedimos una disculpa por estas fallas técnicas, por lo cual hemos tenido que quitar el video. Vamos a continuar con un par de preguntas más. ¿Conocen experiencias de éxito en la vinculación sectorial que integren una visión de desarrollo sostenible en países o realidades similares a las de México? De ser así, ¿cuál creen que ha sido clave? Y la segunda pregunta. En un ejercicio de valoración económica de un determinado ecosistema, ¿cuáles serían los factores que se deberían considerar en la elección de los servicios ambientales a valorar? Okay. Bueno, en cuanto a experiencias de integración sectorial, justo ahora, la semana pasada me enteré de una en Brasil, en donde se integraron las perspectivas y las directrices de servicios ecosistémicos en el sector privado. Me pareció una experiencia súper interesante porque finalmente el sector privado, bueno, fueron varias empresas que están asociadas a una fundación que está más enfocada a esta parte de responsabilidad ambiental, responsabilidad social, pero que al final, en un proyecto de GIZ también, que se llama el proyecto TIP Regional Local de Brasil, lo que hicieron fue directrices para empezar a priorizar esos servicios ecosistémicos de los cuales dependen estas empresas y ver cuáles son sus oportunidades para empezar a modificar sus actividades y cuantificarlas dentro de sus estados financieros, de sus documentos de estrategias empresariales, ¿no? Entonces me pareció una experiencia súper interesante. Si es posible puedo también compartir el vínculo de los documentos en algún momento. Creo que hasta ahora sigue en proceso la experiencia, se corrieron un par de pilotos con algunas empresas. Hasta ahora no se ha visto totalmente aplicada la directriz, pero es un proceso, vamos, ¿no? O sea, nunca es una decisión que se toma y de repente ya está integrado el tema de servicios, sino que es un proceso, implicó un diálogo con las empresas, implicó un interés, implicó diseñar una metodología, etcétera, pero es una experiencia interesante. Y con respecto a la selección de servicios ecosistémicos para una valoración económica, yo creo que más bien ahí, antes de decir valoración económica, primero enfocarnos a los servicios ecosistémicos prioritarios. Porque la valoración económica es un instrumento, es una herramienta que no necesariamente como resultado final nos va a traer la conservación y la provisión sostenida de los servicios. Entonces, más bien, antes de tomar cualquier decisión sobre valoraciones o evaluaciones, es importante ver cuáles son los servicios ecosistémicos prioritarios del área que yo estoy analizando o de los usuarios que yo estoy analizando. Eso se hace de mejor manera participativa, porque los únicos que saben cómo usan qué recursos y qué servicios son las personas involucradas, ¿no? Partiendo de ahí, partiendo de cuáles son esos servicios prioritarios para estas personas, que hay varias metodologías que se pueden compartir, pueden ser, o sea, estas se pueden seleccionar con base en las dependencias y en los impactos, en la cantidad de información disponible,
etcétera. O sea, los criterios para seleccionar los servicios ecosistémicos son varios, pero lo importante es que se tome de manera participativa esa decisión. ¿Cuáles son esos servicios sobre los cuales tenemos que tener mayor cuidado y sobre los cuales tenemos que tomar decisiones de conservación? Y la valoración económica es únicamente una herramienta que nos puede dar información para aplicar algún tipo de instrumento, pero no siempre es así. O sea, una vez que hay luz sobre cuáles son esos servicios ecosistémicos prioritarios y cuánto dependemos o impactamos de ellos, muchas veces es más que suficiente para tomar decisiones. Muchas veces se necesita únicamente una evaluación biofísica, ¿no? Saber cómo están los flujos, por ejemplo, en provisión de agua, en los análisis de cuenca, ¿no? No necesariamente necesitamos... No necesitamos una valoración económica para saber la relevancia que tienen, ¿no? Entonces, la valoración económica es importante como herramienta, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, para el caso de agua, si nosotros queremos incidir en el consumo a través de tarifas, puede ser que sí necesitemos tanto una evaluación biofísica como una valoración económica, pero no siempre es necesaria una valoración económica. Y bueno, sí. Eso. No, pues nada más agregar justo un poco lo que decía Fer. La valoración económica no es necesariamente la mejor manera de darle valor a un ecosistema, es una herramienta más que nos permite tener más argumentos a la hora de tomar decisiones, que como lo decía Fer, tiene que construirse de manera colectiva, y pues recordemos que hay valores de no uso que no pueden tener asignado un valor económico, ni podremos construir un valor económico para esa valoración, aunque es una herramienta muy importante, que de repente es la mejor herramienta para ciertos sectores, ¿no? Pero no olvidemos que es mucho más complejo que eso, ¿no? Y bueno, también mencionar que no nos vayamos con la idea de que valoración económica es monetarizar, ¿no? La economía va mucho más allá de la monetarización. No estamos poniendo precio, ¿no? O sea, una valoración económica puede expresarse en términos monetarios, pero el valor económico que damos a los servicios está vinculado con el uso y el aprovechamiento que tienen estos para nuestro bienestar. Entonces, eso lo podemos medir de manera monetaria o no. O sea, una valoración económica no es un precio, ¿no? Y hay muchos estudios, por ejemplo, hay varios estudios de economía experimental que nos hacen ver que no necesariamente es así. La valoración económica también implica cómo toman decisiones las personas, ¿no? ¿Con base en qué? ¿Cómo distribuyen sus recursos? ¿Cómo distribuyen sus actividades, etcétera? Entonces, tengamos también eso muy claro, ¿no? No es necesaria una valoración económica, y una valoración económica no significa monetarizar. Muy bien. Y la siguiente pregunta dice, ¿cómo generar políticas públicas basadas en servicios ecosistémicos cuando hay tanta incertidumbre asociada a muchos de ellos? Entonces, dale. ¿Sí? Pues es un problema, es una situación compleja, no es fácil, no existe una receta, es el tipo de cosas que tendremos y que se están construyendo de manera cotidiana. Tendremos que ir generando las metodologías y las herramientas para ir incluyendo la visión de los servicios ecosistémicos. La verdad es que nunca vamos a poder terminar con la incertidumbre. La incertidumbre es parte de nuestra vida, tendremos que asumirla, y tendremos que, a pesar de la incertidumbre, ir construyendo estrategias para incorporar los servicios ecosistémicos en la toma de mejores decisiones, en la toma de decisiones no solo de desarrollo de actividades productivas, sino también las decisiones de conservación. Entonces sí, los servicios ecosistémicos hay un montón de incertidumbre asociada, no los podemos conocer a detalle, no conocemos a detalle todos los procesos ecológicos detrás de la provisión de un servicio ecosistémico, ni las interacciones entre diferentes procesos para generar distintos servicios ecosistémicos, pero hemos ido aprendiendo que la incertidumbre no puede ser una limitante, porque si nos esperamos a tratar de tener toda la información, nos vamos a acabar todo antes de generarla. Lo más probable es que no la podamos generar, pero sí podemos ir definiendo qué servicios consideramos prioritarios o qué servicios consideran ciertos sectores o grupos como prioritarios, y de qué manera el manejo de esos servicios y esos ecosistemas puede generar el mayor beneficio en el mayor largo plazo, en la mayor escala espacial para el mayor número de personas, creo yo. No sé si quieres. Sí, no, súper. Y creo que también es muy importante considerar que la decisión de políticas públicas y la toma de decisiones no necesariamente tiene como insumo fundamental la información científica. Entonces, nosotros podemos decir, no, es que necesitamos más estudios, necesitamos generar más datos. Bueno, no siempre es así, ¿no? Muchas veces, con un dato que no requiera tanto esfuerzo, tiene muchísima más incidencia en una toma de decisiones que si presentamos un estudio que nos tomó 5 años, ¿no? Entonces, las decisiones se toman con base en, sí, información científica a cierto grado,
pero también con base en estructuras institucionales, ¿no? Con base en política, con base en historias, relatos, ¿no? De las personas que están interactuando con esos servicios. Entonces, consideremos que también estas políticas públicas, aparte de estas dimensiones, también consideran muchas otras, ¿no? Estas políticas públicas, las políticas públicas se priorizan, entonces se toman decisiones sobre ellas en base en distintas variables. Entonces, eso por un lado, y por otro, lo que mencionaba Dalia, que me parece el punto fundamental, no siempre vamos a tener toda la información que queremos, ¿no? Entonces, es un reto, sí, pero es un reto que sí se puede asumir y que sí se puede llevar a cabo, y es cuestión de ver cuál es la mejor calidad de información posible que tenemos, tanto en términos científicos como en términos de los actores, etcétera, y tomar una decisión con base en eso, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a las dos panelistas que tuvimos aquí por tan ricas presentaciones, y también muchas gracias por todas las preguntas recibidas. Quiero aprovechar este espacio también para informarles que el año pasado la iniciativa Ecovalor lanzó un concurso de fotografía interpretativa sobre servicios ecosistémicos. Queremos felicitar al primer lugar Miguel Ángel Cruz Ríos, de la Dirección Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur, quien ganó con la fotografía Vivero, la sombra de la selva, que fue tomada en la Reserva de la Biosfera La Sepultura el 26 de agosto de 2013. La interpretación de su fotografía dice así: el papel de la mujer es importante para la conservación de los recursos naturales, destacando en la actividad forestal con el cuidado de viveros comunitarios y la reforestación. Además de su valioso rol socioambiental, la mujer se autoemplea mediante la venta de los productos del vivero. Muchísimas felicidades a Miguel Ángel Cruz Ríos. También queremos felicitar a los segundos lugares, Dilia Rebeca Mesa Castro y Alfonso Prieto Tinoco, y una felicitación también para María Eugenia Mendiola González. Y también en este espacio de anuncios, también Fernanda quiere hacerles un anuncio sobre la página de Values. Bueno, quisiera platicarles que justo todos estos temas que hemos estado tratando, que creemos que son de mucha importancia en las labores que hacemos todos nosotros. El proyecto Values, que es para el cual yo trabajo, que es de la cooperación alemana, es un proyecto global que colabora con Ecovalor y otros proyectos, lanzó una página de internet en la cual se da más información acerca de los servicios ecosistémicos y de la importancia en la toma de decisiones. Entonces, si quieren pueden verla, la dirección es www.ab de bueno, A-O-U-T, Values, que es V de Víctor, A-L-U-E-S.net. Es aboutvalues.net. Y bueno, muchas gracias. Ok, también queremos aprovechar para invitarlos a nuestro próximo webinar, que será el 29 de abril. Y el tema de la siguiente conferencia es Bienestar, Crecimiento y Riqueza, los servicios ecosistémicos de las ANP para el desarrollo económico. Entonces, los esperamos también en nuestra siguiente emisión. Y al finalizar esta conferencia, a todas las personas que nos siguieron vía remota, les estaremos enviando un cuestionario. Les pedimos de favor que nos ayuden a contestarlo. Esa información es muy importante para nosotros, no les va a llevar más que 3 minutos, se los vamos a agradecer muchísimo. Y por último, quisiera agradecer a nuestras panelistas por sus interesantes presentaciones. Fue un honor haber estado aquí con ustedes. También quisiera agradecer a todo el staff de producción. Realmente hay todo un gran trabajo detrás de todo esto para poder realizar esta conferencia. Entonces, muchísimas gracias a todo el equipo que está detrás de toda esta coordinación. Y también quisiera agradecer a todo el público que aquí nos acompaña y a todas las personas que remotamente se conectaron para seguir esta conferencia el día de hoy. Los esperamos el próximo 29 de abril. Muchísimas gracias y hasta entonces.